Hola, buenas tardes Criptoverso y en particular un fraterno saludo a los compatriotas de la parroquia San Agustín, nuestros anfitriones habituales en este día de hoy, jueves 20 de julio del año 2023, por su estación cultural Alameda 100.3 FM, la radio de San Agustín, en su programa Hablemos de Cristo y algo más, en su 64ª edición. Cuarta, sí. Ok, ya estamos alcanzando el más. En los controles, Carlos Fajardo; en la administración, Javier Madrid, @ el Javi de la Salsa; mi Winmate, la doctora Ana María Alves, y quien les habla, el Cristo entusiasta Humberto Quevedo. Nuestros contactos en Twitter tenemos el @RadarEconómico2, el @HQevedo46. También invitamos a seguir la cuenta de Twitter de los muchachos de Criptoland Venezuela, @CriptolandB, los cuales, por cierto, a través del canal de Twitter de ellos estamos saliendo por live en este momento. En cabina tenemos el teléfono 0212-716-5934 para sus preguntas, comentarios, sugerencias, etc. En YouTube, en nuestro canal de Hablemos de Cristo y algo más, en donde salimos en diferido, le invitamos a suscribirse y a pulsar la campanita de notificaciones. Allí pueden ver el programa completamente ya editado, por supuesto, y bueno, pueden ver lo que más les interesa acerca de nuestro programa. Como siempre, comenzamos con la introducción, Ana. La introducción de nuestro programa básicamente se trata de explicarle a la audiencia, a nuestros queridos compañeros, compatriotas, seguidores, de qué se trata el programa Hablemos de Cristo y algo más. Y es básicamente, como siempre decimos acá, la educación financiera y la introducción en la criptoeconomía. Nosotros creemos en algo que llamamos los criptociudadanos. Creemos en que nuestra nación en algún momento en la historia tendrá que convertirse, tarde o temprano, en una nación de criptociudadanos. ¿Quiénes son los criptociudadanos? Aquellas personas que se apoderan del control de sus finanzas, a diferencia de hoy en día, en donde las finanzas centralizadas, como predominan a nivel mundial, el control de los estados, básicamente, se usan lamentablemente y en muchas ocasiones para perjudicar, para oprimir, para controlar y no dejar, sobre todo, prosperar no solamente a las personas, a las naciones, porque Venezuela es ejemplo, es uno de los ejemplos más palpables en el mundo, en el cual el sistema financiero puede ser usado, en este caso por los dueños, el verdadero dueño del sistema, en contra de una nación soberana que simplemente desea tener su propio destino, decide pues que es soberana realmente. Pero entramos ya en la recta, ¿cómo es recta la rodilla? Pronto vamos a entrar en ella, tú vas a ver. Esa es la sección que pero primero tengo que explicar siempre, porque mira qué pasa. Primero, bueno, entendiendo que esto es un programa que, bueno, no lo ve todo el mundo, hay gente que de repente entra por primera vez y no quiere saber de qué se trata esto. Y lo ve diferido. Además que hoy es un día bastante movido aquí en la parroquia, bastante caluroso el día de hoy, no tanto porque el aire está dañado, sino porque por ahí, bueno, hay eventos hoy en la parroquia San Agustín bien interesantes. Y está de fiesta. Aunque nuestro programa no es de tinte político, bueno, sí, siempre tenemos algo de político nosotros. Y reverencia ante todo. Bueno, y entonces decíamos, Ana, que el objetivo, bueno, es que se formen los criptociudadanos, es despertar ese gusanito de la curiosidad en las personas sobre lo que es la criptoeconomía y particularmente sobre todas las aplicaciones que se derivan de la tecnología blockchain. La tecnología blockchain o la cadena de bloques no solamente se presta para formar o crear un sistema monetario, como es el caso de la mayoría de las criptomonedas, sino también tiene aplicaciones en usos de la vida real increíbles. Ajá. Desde la telemedicina, la educación misma, bueno, en fin, contratos jurídicos. entendiendo que la blockchain es básicamente una base de datos gigante, descentralizada, y en donde las personas pueden confiar en que la data que está allí es única, es inmutable, es verificable, es una data que tú puedes, por lo tanto, darle un valor. Y eso es lo interesante de la criptoeconomía y de la tecnología blockchain. Nosotros acá también impulsamos mucho el desarrollo de todas estas aplicaciones, los NFTs, ¿verdad? Que son los tokens no fungibles. Aplicaciones en la vida real, por cierto. Así es. Que nosotros hemos participado, trabajado en propuestas más que todo, donde le damos a entender a los grupos, a las organizaciones, cómo con el desarrollo de tecnologías como los NFT, tú puedes generar una economía real que genere autosostenibilidad para los grupos, para las personas, etc. Así es. ¿Es correcto? Bueno, y todo esto se deriva, como repito, de lo que es el concepto de la tecnología blockchain. Nosotros también creemos acá en que la educación es muy importante. Estamos conscientes que el tema financiero, lamentablemente,
no es tratado en los sistemas educativos tradicionales en ninguna parte del mundo, no solamente Venezuela, hay que decirlo, no es simplemente llegar aquí y criticar que el sistema venezolano no sirve, no, es que en ningún sistema educativo mundial que yo sepa trata el asunto de la educación financiera en los muchachos a temprana edad, cosa que les hace falta después en el futuro. Yo lo digo por carne propia, lo sufro, o lo sufrí, porque yo me eduqué en una escuela, yo considero que fue una buena formación básica. Tuvimos acceso a todas las materias, o sea, de verdad que yo no me quejo de mi educación básica, sacamos un buen inglés. La universitaria, bueno, ni se diga, tremenda universidad, yo soy graduado de la Simón Bolívar, universidad pública, adoro mi universidad, excelente, y se formaban allí tremendos profesionales. Pero nunca nos enseñaron nada de finanzas. Y entonces tú salías de allí, un profesional, todo preparado, las empresas se mataban por contratarte, ganaban plata, y después no sabías qué hacer con la plata. Entonces llegaba uno estúpido y se empezaba a meter en negocios chingos y perdía mucho dinero. Entonces, las finanzas hay que estudiarlas. Incluso en las carreras, tú que eres profesora de economía, Ana, tienes que saberlo, en las propias carreras de economía no se explican las finanzas personales de las personas. Sí, bueno. ¿Es o no? Yo me río, ¿no? Porque bueno, yo tuve suerte de estudiar economía. Entonces. Ajá. ¿Y cómo te fue con los negocios? Mira, no, lo que pasa es que nunca fui muy propensa a los negocios. Pero es lo que tú dices, no es una cuestión solo de manejo de la finanza y la economía. No. Eso lo explicaba muy bien. Hay un autor que yo quiero muchísimo, de 1821, 1830. Un poquito después, Schumpeter empezó a hablar de lo que era el emprendimiento. Imagínate tú hace cuántos años. Schumpeter hablaba, y él hablaba que las condiciones que debe tener una persona para ser un empresario, para constituir una empresa o un negocio, eran condiciones diferentes y especiales. Y él hablaba de que efectivamente hay una parte formativa y había una parte que estaba asociada a las cualidades de la persona, ¿no? Entonces esa parte asociada a las cualidades de la persona venía porque muchas veces cuando la gente quiere hacer negocio, o la gente quiere hacer una empresa, o la gente quiere crear una unidad productiva propia, ¿ok? Siempre piensa en lo que puede hacer otro y no mira sus propias cualidades. Entonces las unidades productivas deben partir siempre de lo que uno sabe hacer. Yo no puedo montar un restaurante porque yo no sé cocinar. Exacto, es que el dueño del restaurante no va a cocinar. Lo más probable es que el dueño del restaurante no cocine, pero tienes que saber cocinar, porque viene la compra. Entender. Claro, viene todo lo que es la compra de las materias primas, viene todo lo que es la elaboración de los alimentos, y ahí es donde están los costos, y ahí es donde está la verdadera ganancia de un productor, de una empresa, en el control de sus costos. Entonces, no debe meterse uno en nada, por eso es que el emprendimiento y las cosas que yo hago están asociadas a la educación, porque en el mundo de la educación. Es correcto, pero esos detalles no se lo dicen a los muchachos ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en las facultades de economía. Solo hay una escuela por ahí de negocio que está en la India, hay otra escuela de negocios, si mal no me equivoco, creo que está en Francia. Entonces, y son así, escuelas de negocio. Claro, pero ya eso es una rama específica. Pero entonces los que no estudian negocio, entonces, ¿cómo aprenden? No aprenden. Y te voy a decir algo. Y aún estudiando, no aprenden. Exacto, porque mira, esto tiene que ser desde temprana edad. Bueno, tú sabes, los muchachos, el hijo de uno, los hijos de uno, a los 15 años ya están metidos en esto. ¿Verdad? Bueno, claro, influenciados tal vez por nosotros. Y tú ves esos chamitos ahora, con 20 años, bueno, son unos expertos, analizan mercado, analizan cuestiones. Entonces, a lo que voy es que la educación financiera es necesaria, y es necesaria que sea a temprana edad, ¿verdad? Y por eso, y es importante lo que tú dices, el estudio de la historia. Por eso este programa también toca muchos temas históricos que son relevantes, porque siempre decimos acá que el que no conoce su historia está condenado a repetir los errores del pasado. ¿Okay? Nosotros aquí también, Ana, nos identificamos como fuertes luchadores en contra de aquello que llamamos la trampa del dinero fiat. La gente se preguntará, los que nos ven por primera vez, ¿qué es eso del dinero fiat? Bueno, el dinero fiat es el dinero. Son los billetes y las monedas que conocemos. En todo el sistema monetario. Y monetario. que circula en los bancos que todo el mundo conoce. Disculpe que el micrófono está aquí. Sí, el micrófono está fallando. Y bueno, también acá, bueno, solemos ser bastante irreverentes en la discusión. Y tenemos una sección que la llamamos la rectadura de la rodilla, que normalmente es una sección de crítica. El día de hoy
mi compañera Ana quería tomar el bullpen y hacer el primer lanzamiento. Bueno, yo lanzo aquí. Mientras reviso el micrófono, Ana, dale. Exacto. Bueno, esto, además, no, siempre en las presentaciones me quedo rezagada porque me quedo escuchando cómo comienza el programa. Entonces no me queda más que siempre que comienzo darle las gracias a Radio Cultural Alameda. Ha sido nuestra casa, han sido nuestros hermanos y que a pesar de todo han logrado darnos un pilar fundamental donde desarrollar, hablando de Cristo y algo más. Entonces bueno, en la recta dura de la rodilla de hoy yo le sugería a Humberto que trabajáramos con el tema de la desdolarización del mercado mundial, la desdolarización del mundo de las finanzas internacional y el mundo de la compra y el mundo internacional. Pero ¿por qué hablar de la desdolarización? Bueno, porque hablar de la desdolarización, que es un tema que viene desde hace más de 30 años, después de la Segunda Guerra Mundial, que termina en 1945 de manera formal, el mundo conformó una nueva cara. Esa nueva cara ha estado constituida por la ONU, por la Organización Mundial del Comercio, que en ese momento se llamaba GATT. Nace el Fondo Monetario Internacional y empezaron a hacer todos estos organismos internacionales para darle un nuevo orden, lo que llamaban en aquel momento también el nuevo orden después de la Segunda Guerra Mundial. Es que les dicen que la Segunda Guerra Mundial no fue más que la continuidad de la Primera Guerra Mundial. Correcto. Solo que tuvieron un descanso de 20 años entre una y otra. Pero bueno, ya esas son cuestiones que los historiadores manejan mucho más fuerte que uno. En todo caso, después de esa Segunda Guerra Mundial, el mundo se empieza a dibujar. Después de esa Segunda Guerra Mundial, después de todas las guerras, hay un ganador y hay unos vencedores, hay unos vencidos, unos que perdieron y unos que ganaron. Entre el grupo de los ganadores, de alguna manera, estaba Estados Unidos, bueno, creo que fue el gran ganador de la guerra. Sí. Y por supuesto, la guerra no se desenvuelve en su territorio geográfico, no se vio afectado por el tema de la guerra, que eso también hay que decirlo. No podía ser Europa, ningún país de Europa ganador porque estaban devastados por la guerra. Entonces, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en la economía más importante del mundo. Ya venía siendo de las economías más importantes del mundo, sí. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, pues él se levanta como el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial. Eso hizo que, como tenía el Producto Interno Bruto más alto del mundo, sigue siendo el Producto Interno Bruto más alto del mundo, pero en aquel momento era el Producto Interno más alto del mundo y el mundo empieza y se pone de acuerdo con que la moneda de intercambio mundial fuese el dólar americano. Eso fue una cosa. Se ponen de acuerdo es un decir, ¿no? Exacto, se ponen de acuerdo obligados, pues, amordazados, pero bueno, se pusieron de acuerdo para decirlo bonito. Exacto. Como hablan los libros, ¿no? Que te dicen, y se pusieron de acuerdo. Es como decir que la OTAN, que de verdad los países de la OTAN se ponen de acuerdo. Y no es el Pentágono el que dice dispara para allá. Claro, y el que abre la boca lleva plomo también. Bueno, sí se pusieron de acuerdo, que el que se volvió loco llevaba plomo y punto. Entonces, bueno, se llegó a esa convención de que se usaba el dólar americano. Cuando Estados Unidos se da cuenta que ya no tenía reservas en oro para seguir emitiendo moneda, para que la moneda circulara en el mundo, en 1900... El famoso Nixon. Ajá, el famoso Nixon en 1971. Queremos recordar que salió disparada por corrupto. Claro, bueno, ha sido uno de los pocos presidentes de los Estados Unidos señalados por corrupción. Sí. No de los pocos. Bueno, la corrupción realmente hay que explicar, fue un hecho que tuvo que ver con el tema periodístico. Él parece que estaba grabando unos periodistas, el Watergate, ¿no? Era el caso. El Watergate. Watergate, sí, ese era el bueno, caso. claro, pero es que ahí había un tema de chantaje, cobro de dinero. Claro, todos eran joyas. Por eso te estoy diciendo, pura joya. Uno de los pocos presidentes, ellos normalmente salen. ¿Sabes? Si todos eran joyas, no pueden agarrar ese dinero, que son esas joyas, y ponerla como colateral del dinero que imprimen. Tú agarras esos carajos con una licuadora y ahí no sale, no sale ni material para el guaire. Exacto. Ahí no sale ni material para el guaire. Bueno, el tema está en que en el 71 Estados Unidos rompió efectivamente con el patrón oro, y cuando rompe con el patrón oro, dice, bueno, mira, la moneda solo se soporta sobre nada. No, sí. Acuérdate que lo hemos dicho acá, el imperio norteamericano, vamos a decir pero la moneda se soporta sobre el Producto Interno Bruto. Ajá. Eso fue el acuerdo sí, que no, llegaron pero ahí.
Sí, pero también se soporta con dos cosas fundamentales. Uno, el imperio norteamericano, para mí, un poder militar. Claro, claro. Porque el que se quiera salir, si no, pregúntale a Saddam Hussein o a Gaddafi, ¿no? Ajá, exactamente. Si lo pueden ubicar. Mucho ahí, pero Hussein sí. Ajá. Y cuando Hussein quiso quitarse la mano del No, pero imperio. Gaddafi sí, porque acuérdate que él fue el primero que dijo que iba a pensar vender ni siquiera petróleo por otra cosa, petróleo por euro. Y se lo rasparon. Gaddafi. Claro, vale, claro, bueno. Y le robaron todas sus reservas a Libia, pues, siendo Libia el país de África y estaban en Francia esas reservas. Más desarrollado de todo el continente. De todo el continente. Y con miras, y por cierto, Gaddafi, con todo lo que le pueden criticar a Gaddafi, que era un dictador, que era un asesino, que tal. Por cierto, los que están ahorita son peores. ¿Verdad? No resolvieron nada, porque ellos nunca resuelven nada. Pero es que no está, la república está prácticamente disuelta. Está dispersa, exacto, disuelta. Entonces, pero el tipo tenía un plan de unificación africana. Claro. Que era su objetivo, realmente. Que era el objetivo final de Gaddafi. Y eso era atentada contra los intereses de Estados Unidos. Claro. Obvio. Entonces, en el 71 se rompe con el patrón oro, se crea como soporte de la moneda el Producto Interno Bruto y dice, bueno, las monedas del mundo se van a comparar unas con otras en función del Producto Interno Bruto. Claro, a ellos les convenía eso porque era el Producto Interno Bruto más alto del mundo. Y bueno, a partir de allí comenzaron con otra cantidad de cosas, como dice Humberto con toda certeza, pues ellos se convirtieron en los dueños del mundo y empezaron a emitir moneda en cantidades industriales porque tenían que circular la cantidad de moneda en el mundo porque todos los pagos se hacían en dólares. Pero esa emisión, disculpa Ana, no se ha emitido sin ninguna consecuencia. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que el mundo ha adquirido la inflación de los Estados Unidos. ¿Ok? Porque Estados Unidos tiene una inflación del 4%, porque la inflación de ellos la pagábamos nosotros, el resto del mundo, por producto de esa masa monetaria tan alta que ellos emiten. Sí, porque hay que decir que nosotros acá, por eso decimos que nosotros estamos en contra de la trampa del dinero fiat. Nosotros acá copiamos el sistema financiero tal cual, según los dictámenes de ellos mismos, que le impusieron a todo el mundo, como tú bien dices. A través del Fondo Monetario Internacional. Y entonces todos teníamos eso que tú dices. Nosotros absorbíamos toda esa liquidez que ellos emitían. Así es. Y nosotros además tenemos un sistema que funciona de la misma manera, generando deuda, para poder imprimir más masa monetaria, que la cual se traducía después lamentablemente en inflación. Es decir, pobreza. Pobreza, porque los dos grandes males de la economía, los dos grandes males que azotan a la economía es la inflación y el desempleo. Ellos son los dos grandes males. Entonces, o sufres de inflación y el desempleo no te afecta tanto, o sufres de grandes tasas de desempleo y bajas tasas de inflación. Ellos son los dos grandes males de la economía. Entonces, el mundo desde ese momento se está planteando, de la década de los 80, de la década de los 90, la desdolarización del mundo. Pero no está fácil desdolarizar el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque hay países muy pequeños que sus reservas exclusivamente son en dólares. Y si sus reservas son nada más en dólares y entonces el dólar pierde valor en sí mismo, países que son pobres van a quedar no solo pobres, van a quedar súper pobres. Pero ya va, bueno, ya estamos pegando la recta de las rodillas con el tema central del día, pero fíjate, países pequeños que harían si se dolarizan, tenemos el ejemplo, aunque no sean nuestros amiguitos ni nada, en términos de ideología, que no compartamos aquí muchos aspectos, pero ¿qué pasa con El Salvador? Pero por eso te estoy diciendo, la desdolarización planteada en la década de los 90 era prácticamente impensable. Entonces, a partir del 2010, del 2009, del 2012, estoy hablando hace de 10, 11 años atrás, es cuando empieza a coger fuerza la idea de la desdolarización del mundo. Justo cuando nace el Bitcoin. Entonces, fíjate lo que hizo El Salvador. Salvador se resguardó y dijo, si frente a una desdolarización del mundo, mis reservas están en dólares, déjame moverme al nuevo, como le dijeron la gente de Philip Gordon, P.G. Morgan, JP Morgan, que fue lo que le dijeron al Bitcoin, que era el nuevo, el oro 2.0. El oro 2.0, ya se me va corriendo los nombres ahora. Entonces,
Entonces, muchos conceptos. Muchos conceptos. JP Morgan. Además que son unos en inglés, otros en español, que no se confunden. Oye, entonces uno termina ahí rodando la foto. Con un spanglish. Pero menos mal que nosotros como trabajamos aquí en equipo, entonces así es. Entonces, ¿qué hizo Salvador? Se movió a lo que llaman ellos el nuevo oro 2.0 y se fue al Bitcoin, criticado por todo el mundo. Uf. Y poniéndose en contra de sus anteriores amos. O sea, que eso, Claro. eso es lo que yo sinceramente le destaco o le rescato de Bukele. A pesar de que es un tipo que su política me parece un poco desatinada en términos generales, pero la parte económica estoy muy de acuerdo con lo que viene haciendo, porque está recuperando la soberanía económica de su país. Así es, así Si te das cuenta. Y chillan los gringos, porque tú estás clara que El Salvador, que ese es un país que vivía de las remesas. ¿Verdad? Correcto, un país Y que vivía de las remesas. quien se llevaba la gran tajada de las comisiones de esas remesas era Estados Unidos a través de su famoso, ¿cómo que se llaman? Las casitas estas que estafan a la gente. Las casas estas de remesa. Unas casitas de cambio chiquiticas. Coño, ¿cómo que chiquitico? Bueno, chiquiticas. Miles de millones de dólares manejaban en comisiones. Pero era paso pequeño. Western Union era. Western Union. Que eso también es de aquí, creo. Si no me equivoco. Claro. Western Union. Pero ¿qué es lo que pasa a los amiguitos de las casas de remesa tradicionales, así como casas de cambio tradicionales en el sistema tradicional como tal, que no cuentan con o no contaban con nosotros, que éramos los criptoentusiastas que irrumpimos en el mercado y bueno, y le estamos quitando un pedazo del pastel, un buen mordisco le estamos dando, Claro. pero no para beneficio nada más propiamente, digamos, como una cuestión netamente especulativa. No es sino, para robarle a nadie. al contrario, es para traerle ventajas y beneficios. Correcto. Y le podemos dar millones de ejemplos Así es. a clientes, amigos nuestros que vienen acá, de repente necesitan, y en una hora, en 2 horas, tienen una plata en donde quieran, en cualquier parte del mundo. Pagan una mercancía Con en cualquier una parte del mundo. fracción del costo de la comisión, en fracciones de segundo. O sea, una cuestión que es, de verdad, bueno, desde mi punto de vista, una bendición. Pero ven acá, ¿cuántas personas no han perdido compras, no perdieron compras internacionales simplemente porque las transferencias a través del sistema FIAT eran de 2 y 3 y 4 y 5 días y al final la transacción no llegaba y la transacción se rebotaba? Entonces, nada, sujeto al mundo de la economía FIAT internacional. Así es. Bueno, mira, Ana, me están pidiendo que hagamos un pequeño corte. Aquí ya, afortunadamente, ya tenemos aire, así que ya vamos, las cosas se calman. Vamos a hacer un pequeño corte de la estación. Por acá, por el Twitter Live, no podemos hacer corte. Seguimos en línea. Lo que vamos a hacer es un pequeño cambio ahí de las cámaras y seguimos en la próxima. Estamos de regreso en su programa Hablemos de Criptos y algo más por Alameda 100.3 FM, Radio Cultural de San Agustín. Recordando nuestro contacto en Twitter, el @Radar Económico 2, el @HTVO46, el teléfono de cabina 0212-716-5934, en YouTube a través de nuestro canal Hablemos de Criptos y algo más. En Twitter Live estamos saliendo por la cuenta de los muchachos de Criptoland Venezuela, @Criptolandver, cripto con Y. Le invitamos también a suscribirse, a seguir la cuenta de los muchachos de Criptoland. Bueno, con un poquitico de problemas técnicos aquí en la cabina, pero el corte fue un poco más corto de lo que pensábamos, para la redundancia. Pero entonces, bueno, vamos a seguir lleno con el tema, ¿no? Para ir avanzando, ¿vale? Okay. Entonces, estamos hablando de la desdolarización, pero estamos hablando primero de los antecedentes de la sesión de la recta dólar rodilla, ¿correcto? Así es. Los antecedentes que lo llevaron a este punto y llegamos a la conclusión de que, bueno, justamente a partir de la última gran crisis, porque eso es otro de los efectos que tiene el sistema FIAT, que es una constante crisis cíclica cada 8 o 10 años, una gran crisis que por lo general pagan los más pendejos. Nosotros siempre. hemos hablado de esas crisis aquí, nosotros hemos hablado de la crisis del capitalismo financiero. Y entonces, exacto. Y entonces, bueno, en la última gran crisis, que fue la crisis de las hipotecas, los 2008. Las hipotecas basura, que se llama, Ajá. CD Square. Bueno, justamente nace el Bitcoin en ese entonces, en el 2009. Claro, incipiente, todavía incipiente. Pero fue creciendo y ganando adeptos hasta, bueno, llegar a un punto en donde hoy, por ejemplo, algo que tú me preguntabas, más o menos en los números, tenemos una capitalización de mercado solamente para las criptomonedas, o sea, para el Bitcoin, que ya supera los 500.000 millones de dólares en capitalización de mercado solamente en Bitcoin. Si metemos, no mentira, más de 500, como 600.000 millones de dólares
Pero eso es las operaciones diarias. No, esa es capitalización. Es Ok. decir, todos los bitcoins emitidos al día de hoy y en circulación multiplicados por su precio actual. Por su precio actual son 600.000 millones. Exacto. Y si vemos todo el mercado cripto, estoy hablando de un número aproximado, por supuesto. Claro, que esto es para que la gente vaya viendo, Ujú. o sea, que el tema de las cripto, que pareciera que a veces las cripto es un cliché que maneja solo un grupito de personas que solo entienden que el No, tema. mucha No, gente. no. La cripto se va a ir adueñando de todo el sistema y va a llegar un momento en que la gente va a pagar con criptos y lo van a recibir en todos lados y nuestras monedas de circulación van a ser las cripto. Entonces, por eso es que yo sé que Humberto sí maneja las cifras y queríamos hablar de la capitalización. Exacto. Y de las monedas que más se comercializan en el mundo, ¿verdad? Para que le veamos el tamaño al mercado de las criptos. Exacto, porque hay que recordar que el Bitcoin, si bien es cierto, es la más importante, ya representa un 50% aproximadamente, cosa que está, por cierto, está alto ahorita lo que llamamos nosotros el Bitcoin Dominance, o sea, la dominancia del mercado del Bitcoin, ya que el resto de las criptomonedas ocupa un porcentaje determinado del mercado. Lo que pasa Como es que- estamos más o menos 50-50, Ajá. el mercado total 1.200. representa... Exacto, ellos hablan en inglés 1.2 trillions, pero no son trillones en español, vendrían siendo billones en español, ¿no? O sea, Exacto. 1.2 billones de dólares, ¿ok? O sea, 1.200, 1.200.000 millones. exacto. 1.200.000 millones de dólares de capitalización De todas las de criptomonedas. todas las criptomonedas del mundo. Para que tengamos una idea, el Producto Interno Bruto de Venezuela en algún momento, cuando estábamos más o menos, vamos a decir el pico, Dame fecha. yo diría que fue un poquito después de la muerte de Comandante Chávez o antes, estaría como en 120.000, 150.000 millones. 2011, 2010. Ajá. O sea que no llega como el 10% de lo que es actualmente la capitalización de todas las criptomonedas. Venezuela, que no es un país que tiene un Producto Interno Bruto pequeño, o sea, 10 veces más capitalización tienen las criptomonedas. Ahorita que está en un ciclo bajista, por cierto, eso era 3 veces más alto hace un año y medio, 2 años. Lo que pasa es que las criptomonedas son un mercado volátil, no están exentas de la manipulación. Así Porque es. como su nombre lo indica, los mercados siempre están manipulados, y en eso tienen razón los socialistas cuando dicen que los mercados tienen el gran problema del capitalismo es que manipulan, siempre van a buscar manipular el mercado, porque hay actores que siempre buscan tener ventaja en cualquier operación comercial. Eso pasa en cripto, pasa en cualquier commodity. Zapatos, cartera. Pasa hasta en operaciones comerciales, hasta en la bodega. El portugués siempre te quiere jugar vivo. Entonces, Bueno, pero cuidado con los paisanos, eso sí, no se meta con los paisanos portugueses. perdón, no quise alucinar. Saludos a toda esa Además, yo tengo portuguesa. familia portuguesa. No Bueno, puedo hablar mucho. exactamente, eso digo yo. Cuidado. Pero en sí, en fin, o sea, el capitalismo tiene esa característica. ¿Quiere decir con esto que no podemos trabajar bajo las reglas del capitalismo? Sí, lo que hay que estar consciente son de los efectos de la manipulación. Entonces, en ese contexto, una de las cosas más manipuladas que hay es el sistema financiero. Así es. Y así por es. eso se habla hoy de desdolarización. Sí, la desdolarización en la década de los 90 era impensable. Estaba tomado el mundo por el capitalismo financiero y la gente lo que quería era abrir cuentas de activos líquidos, no sé si se acuerdan de las más famosas cuentas de activos líquidos, y la gente lo que quería era generar intereses sobre dinero, sobre intereses sobre dinero, intereses sobre dinero, y se fue perdiendo en los espacios de la economía productiva. Muchas empresas cerraron nada más por mantener activos financieros con los cuales vivir. Y bueno, y eso hizo que en el mundo entero, bueno, empezó a haber tan es así que nos encontramos de puertas a una crisis alimentaria, ¿no? Por eso están los objetivos de desarrollo al 2030, los objetivos de desarrollo al 2050 por parte de la ONU, todo lo que tiene que ver con el ambiente, y eso está asociado a eso, exactamente a eso. La pérdida de la actividad económica productiva, realmente productiva, el cambio al mundo especulativo y hacer vida desde el mundo especulativo hizo que, muchas empresas procesadoras de alimentos, muchas empresas procesadoras
de carne, mucha producción de carne, mucha producción de alimentos, fueron disminuyendo y cesando. Y bueno, nada, pues la gente empezó, como dice la gente, a jugar con el dinero, y con el dinero no se juega, ¿no? Es correcto. Fíjate que nosotros acá siempre comentamos que una de las razones por qué la criptoeconomía debe ser adoptada como una política de Estado, como Venezuela lo intentó en el 2018 y claro, esperamos que siga. Sí, nosotros le vamos a dedicar una sección a esa parte también al final. Así es, así. Ajá, pero porque nosotros decimos que es importante, porque gracias a las perversiones, el exceso de manipulación, el centralismo con el que se manejan los sistemas financieros mundiales, ¿verdad? Se cae en un elemento pernicioso, digo yo, que es el exceso de financiarización de las economías. Y entonces los procesos productivos, como los que mencionaba, como la más importante, producción de alimentos, dejan de ser interesantes porque la gente prefiere meter los reales, como tú dices, a jugar la bolsa, por decirte algo. A jugar con el dinero. ¿Entiendes? O, por ejemplo, ¿cómo es posible que la empresa más grande del mundo, con mayor capital, no es Apple, no es ninguna empresa que produce nada, sino es un fondo de inversión, BlackRock, que tiene 100 trillones de dólares o no sé cuántos trillones de dólares? O sea, tienen tantas plata en ese fondo de inversión. Porque la tienen capitalizada. Que básicamente es plata de los sistemas, de los fondos de pensiones de ellos mismos. Así es. ¿Entiendes? Y como esa hay 2 o 3 también gigantescas, pero claro, BlackRock es una grosería. O sea, los tipos son capaces. O sea, con lo que se le cae en los bolsillos, compran todos los bitcoins que hay y hacen lo que le da la gana, porque tienen han acumulado demasiado capital. Ese capital, en lugar de estar trabajándose en elementos productivos, en sembrar, en cosechar, no, lo que está es moviendo el valor artificialmente de commodities, de papeles, de estupideces, incluso de las mismas cripto. Y tú verás, pero ¿a ti no te gusta la cripto? Sí, pero lo que no me gusta es que la manipulen, pero claro que me gusta, porque es que además son un sistema de pago, no es nada más para comprar, para esperar que el Bitcoin suba con respecto al dólar. Ese es un grave error pensar eso, porque el Bitcoin y todas las criptomonedas en general tienen una gran versatilidad. Aquí lo hemos demostrado en Venezuela. Nosotros somos un país que está bloqueado por el imperio norteamericano desde el punto de vista económico. Nosotros aquí dijimos más de una vez, ¿no te acuerdas? Que nosotros decimos que el Estado tiene que comercializar sus commodities, porque lo dice el white paper del FETO, por cierto, tiene que comercializar sus commodities en cripto. ¿Por qué no? Si los gringos nos están bloqueando, ¿qué tal? Y nosotros no lo sabíamos porque no estábamos, o sea, no somos funcionarios del gobierno, estamos inside, o sea, viendo cómo está moviéndose la finanzas públicas, pero lo sospechamos, ¿o no? Bueno, resulta que efectivamente ahora sí se hizo público, notorio y comunicacional, que no solamente se vendían los commodities en cripto, sino que también se los robaron. Cónchale, vale. Es que nosotros los venezolanos somos buenos para una vaina, pero también a veces, chamo, no. Mira, terrible. Nosotros pudiésemos haber tokenizado cantidad de activos que tiene la República y estar comercializando los tokens, las monedas, y haber obtenido dinero, beneficio financiero de unos commodities que hubiesen estado. Y no teníamos que estar así. No tuviésemos necesidad nosotros de estar problema. Mira, el presidente pudo haber subido su sueldo. Mira, tantas cosas que se pudieron, los hospitales pudieran estar funcionando. Porque si el petro tiene usabilidad, ¿verdad? Entonces le permite al petro subir de valor, y por supuesto subir de valor significa obtener beneficios financieros de tu propio petro. Pero más allá de eso, simplemente el hecho de que los gringos te digan, no, tú no puedes vender petróleo, y yo digo, ¿cómo que no puedo vender petróleo? Pero no puedo vender en dólares, pero lo vendo en Bitcoin, dame acá mis Bitcoin, y con eso hago lo que yo quiera, y listo, se había resuelto el problema. Entonces el problema no es ahora, y esto se lo decimos nosotros a las autoridades que están allí, pero pues, por cierto, me estoy adelantando, por eso lo digo más hacia el final, a las autoridades que están allí verificando y chequeando todas las marramucias, la junta reestructuradora de la SUNACRI y tal, en el caso de esa CRI, que por favor, ¿verdad? O sea, que el problema no son las criptos, el problema son las personas que pusieron a manejar ese ente gubernamental que se llamaba SUNACRI, que además tiene una tesorería, ¿verdad?
que era un desastre, se manejaba de Pero forma es que en la desastrosa. tesorería, ¿verdad? Nosotros que estudiamos y hemos estudiado esto, la tesorería es la que efectivamente minaba el petro. El petro se mina. Claro, el petro se mina cuando La tú- primera. la primera vez que tú generas. Lo que sí es que los acumula. Ajá, claro. La primera emisión que se hace de petro Exacto. es una minería única, Sí. o sea, es un solo evento que se mina sobre la base del pozo de petróleo de los. ¿Cuánto era el pozo Lo que de- le escuchó uno, se apartaron 100 millones de barriles. lo que Ayacucho 1, y sobre la base de ese pozo petrolero se hace, se mina, se crea, exacto, los se mina una tokens, vez, se hace mina una sola vez. Se minan los 100 millones de tokens, de los Así cuales es. 51 millones de tokens se quedan guardados en respaldo del sistema. A eso es lo que Solamente pueden circular 49, nunca circularon 49 millones, Jamás. circularían 3, 4, 5, no sé, 8. Eso es lo que Ahorita quiero- estarán circulando si acaso 300.000. Lo que quiero decir no es una crítica, es la tesorería la que minó y la que era el resguardo y el respaldo de esos petros. Pero no solamente de Petro, Ana, la tesorería era la que respaldaba y Ajá. resguardaba los bitcoins, Ajá. debía hacerlo, por lo menos lo que yo Los bitcoins aspiro que eran- hayan hecho, Ajá. los bitcoins que se recibían por venta de petróleo, Correcto, por venta los de Litecoin. oro, Ajá. Litecoin, que Ajá. recibían por remesas, Correcto. porque nosotros los venezolanos muchos venezolanos que ven este programa y saben de criptos algo, ¿verdad? Y los que no saben, sépanlo. Nosotros aquí tenemos un sistema donde el Estado a través de Patria Exchange Así es. recibe Litecoin, recibe Bitcoin en remesa. Nosotros, a muchas personas que trabajamos en eso, enviábamos Litecoin y Bitcoin por ese sistema como monte, y esos Bitcoin iban ¿a dónde? A una billetera de la tesorería. De la ¿Dónde están esos tesorería. Bitcoin? ¿Dónde están esos Litecoin que ellos recibieron por meses y más de 2 años que estuvieron recibiendo por remesa, que nosotros mismos enviábamos para poderlo transformar por petro o por bolívar en Pero el por mercado eso, local? pero por eso que yo Ah. quiero dividir esas dos caras, porque una cosa es la tesorería de criptoactivos y otra cosa es la SUNACRIP. Sí, pero ellos trabajaban así, Ana, ellos trabajaban así, y todos allí tienen responsabilidad. Ah, vamos a pero, estar claros. pero es que yo siento que la responsabilidad de la tesorería es más alta que la de la Claro. SUNACRIP, porque la tesorería era la que tenía el resguardo de ese dinero, Sí, pero- era de la tesorería. Pero yo lo que les quiero decir a las autoridades, el mensaje que deberíamos nosotros transmitir es: el problema no es No el es el sistema, petro, claro ni que el sistema, no. el problema fue la gente que pusieron allí. Eso es así. El problema fue la gente y la falta de control. Porque si tú no tenías controles adecuados para saber qué es lo que... Porque es un recurso del Estado. El hecho de que sea digital, el hecho de que tenga una wallet, que tenga un pendrive... Pero es que no había este, ningún sistema de control sobre no eso. había, ellos hacían lo que le dan la gana, lo manejan como una pulpería y nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos. Entonces ahora se perdieron unos reales. Pero entonces es por la falta de control, no porque el sistema sea malo. Así es. Al contrario, el sistema ayudó. ¿Ves? Entonces lo que no queremos es que el Estado ahora le agarre miedo a las cripto y diga, vamos a retroceder todo lo que nosotros habíamos Todo lo que habíamos avanzado. no le agarre miedo al presidente. Analice realmente lo que pasó allí, asesórense, escuchen las voces también de los criptoentusiastas que estamos aquí en Venezuela. Una comunidad enorme. Que somos una Roberto. comunidad enorme. Somos el país, Venezuela, con más adopción cripto per cápita. Creo que estamos en los primeros del mundo, ¿verdad? Sí, éramos el número 4 hace un tiempo. Ajá, entiendo. Pero es que además ha sido el ciudadano común, El ciudadano de a común, pie, sí, el muchacho, la muchacha, las señoras, las viejitas manejan su cuestión de sus remesas, todo, saben. todo. Nosotros somos un país con un montón de ciudadanos. Sí, ya, se puede decir que somos, claro, proporcionalmente no somos una gran mayoría, tal vez será un 10% de la población o tal vez menos. Pero es importante ese 10%. ¿Y qué es lo que nosotros aspiramos? Que cada día crezca más. Así es. Que llegue, óchale, algún día al 100%, ¿por qué no? ¿Verdad? No, estoy- Así como cuando se quiso alfabetizar la población, la meta era 100% de alfabetización. Pero la gente lo hizo con patria. La gente que no se relacionó con Petro, en el momento en que los petros empezaron a aparecer en Patria y que la gente podía comprar y la gente podía vender sus petros a través de Patria, la gente se fue familiarizando. Sí, vale. El ciudadano común lo fue haciendo. Entonces nosotros sí tenemos la capacidad de... Porque una de las grandes fallas que tuvo la administración de la SUNACRI anterior es que ellos no se enfocaron
tuvieron una visión muy monetarista del sistema, y entonces en vez de enfocarse en crear usabilidad para resguardar el valor del activo, en este caso el petro, y de las otras criptomonedas colateralmente hablando, ¿verdad? Mediante el desarrollo de usabilidad, ¿verdad? Más y más usabilidad, se quedaron en la gasolina, después la echaron para atrás, que si la tienda esta, que si la tienda aquella, después se echaban para atrás. Entonces, en vez de desarrollar más usabilidad para que el pueblo la usara y por lo tanto tuviera más valor, ellos se iban a la manipulación vulgar tipo bolsa de valores, donde unas ballenas entran, salen, compran los petros ellos mismos, después los compran barato, después crean lo que llaman food, o sea, medio una burbuja. Y entonces la gente vende y entonces compran más barato, o sea, un desastre, o sea, era aplicando una política vulgar monetarista para poder mantener el precio de un activo digital, un criptoactivo digital, que no era, no estaba diseñado para ser manejado así. Estaba diseñado era para deshacer. De hecho, eso es lo que decía el white paper. Y cuando nosotros, y que lo hacemos con propiedad, porque este señor y yo que estamos acá, a nosotros nos invitó esa administración, esa misma gente, nos invitó, ¿verdad? Y ellos saben, si nos están viendo, ellos lo saben, ¿verdad? Nos invitaron a hablar allí, a poner nuestro nombre, nuestra cara. Claro, nosotros fuimos, eso es lo que me da rabia. Nosotros fuimos 4 embajadores del Petro. Al Salón Petro, a las ponencias, hablamos en 3 bandas diferentes. En todas las ponencias que presentaban el Petro, donde presentaban el Petro en el año 2018, nosotros éramos 4. El primer encuentro internacional del criptoactivo, la FITBEN, la FITTEC. Era cada uno de nosotros hacía una ponencia y cada 4 horas teníamos que volver a repetir la misma ponencia. Eso es correcto. ¿Te acuerdas que nos hicieron aprendernos el white paper de memoria? Claro, no lo sabíamos de memoria, pero además nos gustaba. Sí, claro, no hacemos. Es que nosotros somos unos ciudadanos. No nos pagaron ni medio. Ni medio, eso ni medio. No, pero no hay una comidita ahí. Pero no importa, porque nosotros no, yo no estamos estaba buscando felices. plata con eso. Sí, la verdad es que nosotros estamos felices. Pero entonces, cónchale, que esa misma funcionario después tú te enteres que el tipo se robó $3,000 millones, eso da rabia. Pero porque además, te ven la cara de estúpido. Pero nosotros lo dijimos mucho aquí en este programa, y hay que ser responsables. Nosotros lo decíamos, están sustituyendo la usabilidad del petro por operaciones cambiarias con criptomonedas en el mercado, que están favoreciendo a solamente a 4 o 5 pequeños. Exacto, entonces suprimieron la usabilidad porque la gente podía perfectamente, Humberto, tú lo sabes, la tecnología lo permite, estar pagando en el supermercado con petro, estar pagando en las zapaterías con petro, la gente pudiese estar pagando su gasolina con petro, en los comercios de los privados, la gente pudiese estar cobrando su sueldito, lo cambia a petro y le quedaba resguardado. Bueno, que eran $7, que eran $10, no importa, pero ahí quedaban resguardados para que el día de mañana ya en vez de eran $7 ya no fueran 6, sino que ahí se quedaba tu dinero resguardado y más bien recuperaba valor para tú poder comprar, sí, en el supermercado, en la panadería, donde tú quisieras comprar. Y hay que reconocer que había mucha gente en el sector privado, que de verdad le puso cariño y le puso corazón. Sí, señor, lo sé también. Tengo muchachos, por ejemplo, los panas de Zona Burger, que ellos ya no existen, o no sé si todavía existen en otro lado, pero ellos hicieron el esfuerzo, estaban recibiendo petro. Los chamos de Petro Shop, que crearon un marketplace en Petro, el primero, incluyendo un marketplace de bienes raíces. Porque yo me acuerdo porque cuando lo vi, yo metí ahí un activo mío que yo quería vender y dije, bueno, chévere, voy a contribuir con esto. Pero entonces en lugar de apoyarlo, lo que hacen es sabotearlo, meterle miedo a la gente y tal, ¿ves? Entonces, cónchale, así no se avanzó por eso. Se cayó la usabilidad y se le cae la usabilidad a una criptomoneda y pierde el valor del mercado inmediatamente. Y después hay que poner la confianza. Y la confianza se desploma. Cuando nosotros teníamos una criptomoneda, porque nosotros seguimos siendo amantes de nuestro petro, una criptomoneda soportada sobre commodities reales, ¿me entiendes? Que es petróleo, con toda una legislación que te permite hacer todas las transacciones de manera legal y legítima, ¿me entiendes? Cónchale, que ahora vengan con ese chorro de baba de que, bueno, es que el petro no sirve. ¿Cómo que no sirve? El petro sirve y sirve. Lo que no sirvió fue la gente que pusieron a hacer las operaciones con petro. Yo aspiro que las conclusiones que estos amigos lleguen allí eventualmente
ya llevan 4 meses aproximadamente Bueno, me de sus imagino que funciones. claro, están haciendo, no, ellos están en un sistema, ellos están prácticamente en un sistema de auditoría Sí, y revisando y todo lo que revisión pasó. y control. Pues. Claro, y que salga de allí, las conclusiones que salgan de allí, mira, vamos a hacerlo bien ahora sí, esperemos que eso sea lo que se decida allí, y independientemente que se continúe o no con el petro, lo que no se puede dar marcha atrás es en el tema de la criptoadopción, Así es. de la migración paulatina a la criptoeconomía. Mi principal temor, voy a hablar aquí en nombre propio, es que como los amigos que están allí vienen del sector financiero, del sector bancario, vienen de la intendencia que regula el sector bancario nacional, entonces tienen esa tendencia a desconocer, a señalar a priori, a estigmatizar el mundo cripto, porque pasa y acontece que muchas personas estigmatizan lo que no conocen. Así es. Dicen, no, que las criptos son para... Ya aquí lo hemos dicho mil millones de veces, pero rapidito lo decimos. Dicen que son para narcotraficantes, para terroristas, ¿qué tal? Entonces, pero eso no es así, porque aquí le hemos dicho también, le hemos demostrado que gracias a la tecnología blockchain, que es lo que siempre decimos al inicio del programa, ¿verdad? Que un día de esto vamos a hacer otro programa relacionado solamente con la blockchain, para que la gente entienda, para que entienda por qué decimos que la blockchain es tan importante, porque es tan segura y porque eso le da valor a la data del valor. Esos conceptos son a veces medio abstractos, pero no lo son sencillos de entender al final cuando te das cuenta. Entonces tú le dices a la gente, que al revés, a los narcos y a los guerrilleros y a la tal, no les conviene porque todo tiene una tranza allí. Claro. Todo tiene una tranza allí, es increíble. Tú entras a la cadena de bloque y hay una persona que tiene su billetera, es la 2532. Y tú vas a ver todas las operaciones que hace la 2532. Que la 2532 no tiene el nombre de Ana María Alves, no lo tiene. Pero si tú ubicas quién es la 3522, sabes quién hizo todas esas operaciones, sí, y además que de compra y venta. Y están ahí, las puedes ver. Sí. Hay aplicaciones que más o menos ya incluso hacen análisis de esa data y sacan efectivamente hasta la dirección de la persona. Hasta la dirección de la persona. Increíble. Entonces, por eso estoy diciendo, pero ven acá, si los grandes bancos del mundo están creando sus propias criptomonedas. Que por cierto, debemos hablar de eso en el próximo corte. Ya tenemos el próximo corte. Ajá, vamos a hablar. Carlos nos prepara el próximo corte. Sí. No, porque estamos ahí ya resolviendo los problemitas técnicos. Pero entonces, que decía que en el próximo segmento, vamos a hablar un poco también del tema de XRP, de Ripple. Que es un tema bien caliente e importante. Y hay que tener cuidado porque muchos criptoentusiastas se emocionan cuando ven que Ripple finalmente dice que ganó el caso. Ahorita les voy a decir algunos detalles al respecto sobre el caso, porque yo particularmente lo vengo siguiendo, porque me interesa mucho. Y ahora vamos a ver por qué. Porque ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Y como para darle un brief antes de arrancar en la próxima parte, en Estados Unidos no tienen un marco regulatorio como lo tenemos nosotros acá, afortunadamente. Por eso yo le digo, cónchale, mira, al presidente, preste atención a esto, señor presidente, porque ya nosotros avanzamos. El que le vendió la idea hace 7 años, 5 años, ¿cuántos años hay desde? 5 años, 2018, no se equivocó. Que la gente que está manejando eso 5 años cometió unos errores, sí, pero el concepto es magnífico, porque nosotros creamos, cuando estamos con la constituyente, creamos no solamente a la SUNACRI, un ente regulador solamente para materia cripto, que no lo tienen muchos países. No lo tienen ninguno. Fuimos los primeros. Los primeros. Bueno, yo no sé si ahorita habrá algún otro país que... De repente en El Salvador. Ya no está pidiendo corte, pero para darle rápido, dejar la introducción montada para la próxima parte. Entonces, en la mayoría de los países no hay, y en Estados Unidos no es la excepción. Entonces, allá se ha judicializado prácticamente el tema regulatorio, Ana. Sí, todo va a tribunales. Todo es en tribunales, demandas y bromas y tal. Y todo es tribunales. Entonces este ente quiere regular a las cripto, pero entonces el otro no se deja, pero yo también quiero regular, porque si eso me hace daño a mí, tú le haces daño a qué. Y entonces andan en un berenjenal. Tienen a la gente confundida, incluyendo a los grandes inversionistas, lo que llaman ellos el smart money, el dinero grueso. El smart money. Lo que ellos le dicen smart money, ¿verdad? Y entonces
eso también ha tenido un poco limitado el desarrollo de la criptoeconomía a nivel macro, a nivel mundial, porque efectivamente Estados Unidos, no nos caigamos a mentiras, si bien es cierto que viene en declive, si bien es cierto China le pega los talones, pero siguen siendo la economía con el PIB más alto del mundo, claro que sí. Ahora, eso va a cambiar, vamos a estar claros. No, yo no creo que dure más de 3 pero años. pero a nivel de mercado financiero, eso sí no tiene ninguna comparación, no tiene ningún padrote todavía. Entonces, esa judicialización de la regulación aquí no fue necesario, porque aquí nosotros creamos, aquí no hay ninguna novedad. Aquí, fíjense, usted es una cripto, usted quiere, véngase para acá, pase por aquí, viene esta planilla y estos son sus requisitos. Usted es un exchange, véngase por acá. Usted es minero, véngase por acá. Usted va a crear un NFT, véngase por acá. Usted es un cripto entusiasta y quiere hablar gamelote en la radio o en YouTube, véngase para acá. ¿Qué pasa? Que esos panes que estaban allí, ¿no? Entonces como vieron aquí una vez que invitamos a Carlos Vargas, a nuestro amigo, yo le tengo rabia a Carlos Vargas, entonces ya yo no te voy a dar la licencia para que hables por internet. Vetado. ¿Qué es eso? ¿Entiendes? Entonces, Vetado. eso sí es una dictadura. Eso es una niñez. Entonces, bueno, entonces vamos a seguir, vamos a ir a un próximo corte, y al regreso entonces vamos a continuar con el caso de Ripple, vamos a explicar las implicaciones de eso y porque eso también es importante para nosotros acá en Venezuela. Así es. Vamos adelante. Estamos de regreso en su programa Hablemos de Cripto y algo más por Alameda 100.3 FM, Radio Cultural de San Agustín. Recordando nuestros contactos en Twitter, @Radio Económico 2, @HTV46, el Twitter de Cryptoland también, estamos saliendo en vivo, el Twitter Live, el @Cryptoland Venezuela, @Cryptoland B con Y, cripto con Y. El teléfono de cabina 012-716-5934, en YouTube, en nuestro canal Hablemos de Criptos y algo más, donde le invitamos a suscribirse. Bueno, ya en esta última parte, Ana, que tenemos que darle suave al programa porque, bueno, ya tú sabes que por aquí hay unos eventos. Así es. Que recordamos a la comunidad de San Agustín. Por aquí hay unos eventos de tipo político, dentro de los cuales, bueno, tenemos que informar, pues, porque es parte de nuestro trabajo también, mantener a la comunidad informada. Y eso es muy bonito, ¿sabes? Más allá de que estemos no de acuerdo con las diferentes parcialidades políticas, que ya se empieza a vivir esa etapa de calentamiento de la escena política venezolana, pero de la forma tradicional, es decir, sin problema. Esperemos que así transcurra toda la campaña, la pre-campaña y la campaña. Decía Lula en la reunión de la CELAC y la Unión Europea ahorita en Bruselas, y decía, antes de ir para la CELAC, decía Venezuela quiere vivir en paz. Claro. Y es un llamado que hace el gobierno y que lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro en todos los lugares donde se para, en todos los sitios donde habla, arriba, abajo, de lado, de izquierda, donde se pare, lo dice. Esto es un llamado a la paz, Y del lado de la oposición creo que también hay hay un entendimiento a que tenemos que llegar por la vía de los acuerdos y los entendimientos. Obviamente no es que le estamos diciendo que se tiren rosas, o sea, sabemos que los políticos se van a tirar, pero de palabra. Una cosa es la palabra, porque no es verdad, como una campaña política. La confrontación de ideas. Yo te tengo que sacar tus errores, tú me sacas los míos, ¿verdad? Tú planteas tu proyecto. Yo creo que sería más interesante que los políticos se dedicaran a plantear proyectos. Así es. ¿Qué propuesta tienes tú para recuperar esta situación? ¿Qué propuesta tienes tú, que tienes ya 25 años en el poder, para ayudar a recuperar también la situación? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Así es. ¿Ves? No, porque ya no le podemos seguir echando la culpa a los gringos. O sea, sí, los gringos van a joder. Todo el tiempo que ellos puedan van a seguir jodiendo. Y cuando ellos quieran. Y es más, le voy a decir algo a los venezolanos de oposición que escuchen este programa. ¿Verdad? Y repito, no estoy diciendo que soy de un lado o del otro. Simplemente tratando de ser lo más objetivo que se pueda, sabiendo que no podemos ser 100% objetivos. Somos seres subjetivos. Pero pongamos un momentico el ejemplo de que gana una persona que de entrada propuso vender PDVSA. Su primera propuesta de gobierno es: vamos a vender PDVSA. ¿Qué creen ustedes que van a hacer los gringos cuando salga en venta PDVSA? Comprarla. Sí, pero comprarla a qué precio. De gallina no flaca, de gallina desnutrida. O se nos olvida lo de Viasa cuando Carlos Andrés.
cómo los españoles se descuartizaron. Descuartizaron Biasa, Ajá, con ¿entiendes? Iberia descuartizó a Biasa. Ajá, ¿entienden? ¿Qué creen ustedes que van a hacer con PDVSA? ¿Cómo creen ustedes que sería una posible renacionalización de la industria petrolera post? O sea, eso va a ser un rollo muy grande. Y además, o sea, vuelvo y repito lo que estamos diciendo en la parte anterior. El problema no es el sistema. En este caso, nosotros hablamos del sistema de las criptomonedas, el sistema regulatorio. El problema fue las personas que pusieron allí al frente de esa cuestión, ¿verdad? Lo mismo pasa con PDVSA. Si PDVSA no funciona bien, no es culpa de PDVSA, es culpa de los tipos que están al frente de esa cuestión. Las personas que toman las decisiones. Entonces, ahí. tenemos que entonces aprender a manejar bien las cosas. O es que los gringos van a agarrar PDVSA y le van a cambiar el nombre, le van a poner el nombre que le dé la gana, y que van a poner allí robots, no, van a poner personas. Pero personas que seguramente, claro, son empresas privadas, lo que seguramente llegarían acá, pero son personas que seguramente lo que van a buscar es maximizar ganancias, reducir costos, a costilla de quién, por cierto, Bueno, pero es que esa es la naturaleza normal de una empresa privada. Exacto, entonces Su naturaleza. la diferencia acá es que la gran mayoría ¿cómo se llama? Del dividendo que genera esto, Ajá, la regalía. de las regalías que genera el producto, es para el pueblo, lo administra a través del Estado, quien por cierto también tiene que mejorar sus controles, porque fíjate, ya hemos visto varias fallas que ha tenido. Entonces ya queda del pueblo decir, bueno, mira, ven acá, bueno, este me propone esto, este me propone aquello, bueno, vamos a ver, porque tú sabes controlar la cuestión, sí, ¿qué experiencia tienes tú aquí? Porque es que hay que tomar decisiones responsables a partir de ahora, y el voto es algo responsable también, porque le estamos dando la confianza a alguien que va a dirigir los destinos de este país en los próximos años. Tú sabes que yo tengo algunas experiencias en esas áreas, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre le he dicho, el voto es emocional. El voto, la gente vota con el corazón. Si la gente votara con la razón, más de un científico en el mundo hubiese sido presidente. Pero todavía ningún científico, muy pocos tal vez, han sido presidente. El voto nunca es racional, pero yo creo que nosotros estamos justo en el momento de entender racionalmente que aquí ya no se trata de una parcialidad política, sino que aquí efectivamente hay que construir entre todos para salir adelante. Claro, porque estamos todos en este barco. Los que nos quedamos fuimos los que dijimos que y los que están afuera están porque no les quedó más remedio, porque el venezolano no es migrante por naturaleza. Hay países que son migrantes, la historia de su país de manera completa son migrantes. No, el venezolano no lo es. Entonces, han habido migraciones muy particulares de venezolanos, bueno, porque se dedican de repente a cosas específicas, por eso que tenemos tantos venezolanos que si están en la NASA, que si están en centros de investigación. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque son en esos sitios donde se hacen investigaciones de cierta naturaleza que Sí, no se hacen en el pero país. es una cuestión de todo un sector de la población. Pero no es una cosa general. Entonces, el entendimiento de que nosotros todos en conjunto es que tenemos que trabajar, fortalecer para poder salir adelante. Un poquito cuando se le den clase a los muchachos hoy en día, a los niños, sobre finanzas y finanzas personales, debemos también meterle algo de inteligencia emocional para que la gente pueda cesar en esas emociones y avanzar sobre los hechos reales, sobre las cosas que realmente lo objetivo no solo te favorece a ti en lo personal, tú formas parte de un colectivo. Claro. O sea, tiene que favorecer a la república. Si el país está bien, todo vamos a estar bien. Claro, eso es así. Correcto. San Agustín entonces está de fiesta por la visita del diputado Diosdado Cabello, asiste hoy a todo San Agustín, creo que tiene una gira en San Agustín, y bueno, nada, pues casi. Si no es que ya llegó. Sí, no es que ya llegó y entonces todas las calles estaban tomadas en un encuentro bonito de la militancia con el diputado, mi primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí, esperamos que se respeten mutuamente y que las cosas marchen en sana paz. Mira, entonces estábamos hablando en la parte anterior, Ana, sobre los efectos de la forma en que se está llevando el proceso regulatorio en los Estados Unidos con el tema cripto. Exactamente, queríamos hablar de Ripley. El caso Ripley. ¿Qué pasa? Esta es una criptomoneda que en un principio la SEC, que es la comisión que regula la parte de valores, ¿ok? Básicamente, acciones, para que la gente entienda fácilmente. Como decir, aquí sería la Sudeval.
el equivalente a SUDEVAL, la Superintendencia de Valores. De valores, Ajá, correcto. porque está la SUDEBAN, que La de bancos. de banco, y está la SUDEVAL, que es de valores. La de valores y la de los seguros, ¿cómo es que se llama? Oye, no me acuerdo, sí, esa es importante y la también. Superintendencia de Seguros, que no me acuerdo cómo Y se la llama. SUNACRI, que era la Superintendencia de Criptoactivos. Que ellos no tienen, como ellos no tienen SUNACRI, entonces dice la SEC, o sea, la SUDEBAN, de allá. No, la SUDEVAL. La SUDEVAL La de los allá, valores del Estados exacto, Unidos. que se llama SEC. Ajá. Por Security Exchange Commission, o sea que es Ajá. ellas se llaman comisiones, no dicen superintendencia, le dicen comisión de valores. Security es valor en inglés. Ajá. ¿Ok? Es SEC. Ajá. La SEC. Y su infame Cari Kensler, que yo me la paso chalequeándolo por Twitter. ¡Épale, Javi! ¿Cómo está la vaina? Ajá. ¿Qué pasa? Que ellos entonces demandaron a la SEC hace como 3 años más o menos, cuando esa criptomoneda salió. Pero esa criptomoneda tiene un origen ahí. Ripley. Que hay que tener cuidado, sí, porque exacto, ellos vienen del laboratorio Ripley. Ellos están llamados supuestamente a sustituir al sistema bancario. ¿Qué pasó, mi padre? Aquí nos saluda ¿Quiere venir a decir algo? Javi de la salsa. No, ok. Está ocupado. Bueno, entonces quieren venir a sustituir parte del sistema bancario. Y de hecho, muchas instituciones financieras están apostando duro a esa criptomoneda. Porque pretende ella venir a sustituir ciertas funciones de la banca tradicional. O, mejor dicho, en ese proceso de adecuación tecnológica que el sistema financiero tradicional, porque el sistema tradicional que aquí nosotros tanto atacamos, ellos no son tontos. Ellos están viendo, ellos están estudiando, igual que nosotros o más, y también saben bastante, y ven lo que es la blockchain, y dicen, pero un momentico, pero ven acá, que con esto va. Pero claro, para beneficio de ellos, para seguir ellos manejando de forma centralizada su coroto. Claro. Antes que me digan que no, que el petro es descentralizado, entonces ¿por qué la puede? No, porque un momentico. Aunque el petro es centralizado, nosotros distinguimos perfectamente la diferencia entre petro, Bitcoin y otras criptomonedas descentralizadas. Y dijimos, coexistan libremente, sanamente y en paz. De hecho, tanto es así que el Estado te lo está diciendo, porque si tú en Patrick Chain, tú puedes hacer un intercambio de Petro a Bitcoin y de Petro a Litecoin y de Litecoin a Petro, ¿qué le estás diciendo tú a la gente? Estás comprando de una centralizada a una descentralizada y de Libre, una descentralizada pura y libremente. Libremente. Entonces, ¿qué te está diciendo el Estado? Denle para adelante. No Denle que hay no viene para problema. entonces, pero allá la quieren usar, es para después decir que el Ethereum es un valor, un security. El Bitcoin tarde o temprano te van a decir, bueno, el Bitcoin no, pero como está en el instrumento tal y qué sé yo, entonces también lo declaro un commodity, un security, y entonces regular las cripto, pero mediante enforcement, que es básicamente mediante juicios y tal, que lo que hace es enturbiar y lo que busca es controlar a la criptoeconomía y no regularla, porque aquí, ¿cuál es la diferencia entre regulación y control? Rapidito. O sea, una cosa es regular, yo siempre lo digo, ¿verdad? Se lo digo a mis hijos, se lo digo a la gente. Y otra cosa es el control. El regular es, mira, yo permito que tú hagas, pero tienes unas ciertas condiciones para hacer la cuestión. Exacto, vas a trabajar en Por esas ejemplo, condiciones. la libertad de tránsito es una libertad, es un derecho humano, claro que sí, eso existe, nadie lo niega, pero eso es una libertad absoluta, Ana. No, porque si la libertad fuese absoluta, yo ando en mi carro, yo veo un semáforo en rojo, yo no me tengo que parar porque yo soy libre, porque tengo libre tránsito, ¿verdad? ¿Qué significa libre tránsito? Que yo no me tengo que frenar en ningún momento. No, pero espérate, hay un pequeño tema que dice que tú te tienes que parar porque el derecho de uno llega hasta que afecta el derecho del otro. Entonces tú tienes que, para que podamos coexistir, ¿verdad? Claro. Y entonces tú te frenas en la luz roja para que tú no atropelles al otro. Y después cuando se te ponga en verde, tú avanzas. ¿Es o no? Bueno, eso es regular. Controlar es que no, tú no puedes hacer esto, papito. No, venga acá, pásame esos dineros que tienes para acá. No, tú no puedes hacer transferencias. ¿Qué es lo que nos hacen los gringos nosotros? Así es, exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos ni permitiremos nunca. Y ustedes dirán, ¿cómo que no van a permitir? Porque resulta y acontece que el Bitcoin tiene una pequeña magia, que es la blockchain, volvemos a perspectiva, pero es que está totalmente descentralizada. Absolutamente. Y entonces nadie tiene el control de ella. Entonces ellos le pueden decir, mira, pueden agarrar un minero, como hicieron aquí, por cierto, con las medidas estas que hicieron de la Junta Interventora, pagaron todas las granjas de minería. Es por cierto una denuncia que ellos se la pasan manifestando allí y dicen, cónchale, que por favor le demos la voz. Entiendo que les están pidiendo ahora los papeles para ver si restituyen las operaciones, pero les causaron un daño enorme
¿A la granja de minería? Claro, las causaron un daño enorme porque le mandaron a pagar todas porque supuestamente había habido corrupción en la asignación de licencia y tal y qué sé yo. Entonces, por si acaso, por re o por fa, tirios y troyanos, todo apagado. Entonces, pero hay que reconsiderar ese tipo de medidas tan draconianas, chava, porque ¿qué es lo que pasa? Esa gente invirtió una plata. Esas máquinas tienen un tiempo de vida muy corto. No tanto porque se echen a perder, sino es que ya la tecnología avanza tan rápido que ellas, cuando las vayas a aprender, después de 6 meses a lo mejor ya valen menos porque producen menos, porque salieron otras más fuertes que producen más. Claro, y los aires acondicionados y todo lo que... Sin contar los daños, los empleos que se perdieron y tal. Además que esos son ingresos que entran al país. Es que yo no sé si entendimos que la minería digital lo que produce son bitcoins, son divisas que están entrando al país neto, sin bloqueo de nadie, papito. Entonces, y nosotros vinimos y nos cortamos, apagamos la luz. O sea, ¿me entiendes? Entonces, los gringos pueden hacer eso allá si quieren. Y sin embargo, siempre va a haber alguien que mine. Y eso es un problema de ellos, además. Ajá. Pero entonces, por ahí 800 países, bueno, ¿cuánto? No, ya casi nada. Hay 180 y pico de países más, 190 y pico de países. 180 y pico. Ajá, entonces que allí cualquiera puede minar tranquilamente. Hay países donde está permitido el minado, de hecho se incentiva. Países como El Salvador, Groenlandia, Islandia, en China hubo un momento que no, pero ahora parece que están restableciendo. Países de Asia como Pakistán, Uzbekistán, todos esos países tienen políticas bien amigables hacia la minería digital. Bueno, aquí fuimos muy amigables al principio, éramos uno de los primeros del top 10 de los países de minería digital. Esperemos que eso se recupere. La granja de minería digital más grande de Latinoamérica está en Venezuela. Así es, ¿no es una que está en Barquisimeto? No, en Valencia. En Valencia, Maracay. Bueno, en Valencia hay una muy grande y en Maracay también. En fin, o sea, eso es una industria que nosotros no tenemos que negar a que exista aquí, que se desarrolle, porque la minería digital es una forma bien sencilla de entrar en la criptoeconomía y producir recursos facilito. Lo que tienes que agarrar una máquina, enchufarla de corriente, internet y listo, y empezar a producir plata diariamente, Ana. Claro, pero es que adicionalmente tú puedes a través de esa granja de minería, ¿me entiendes? Generar recursos y que con esos recursos pueda financiar tantas cosas, alguna siembra, pueda financiar la reparación de algunas escuelas. Sí se puede hacer esto por la vía de la contribución de esta granja de minería, se pueden hacer muchísimas cosas. Y es que el mismo Estado puede minar también, es que nadie le ha dicho que el Estado puede minar tranquilito, claro y toda esa plata engrosa las reservas del país. Claro, pero es que tú pudieses tener tus reservas probadas en Bitcoin y se acabó el Fondo Monetario, se acabó el problema del fondo. Y se acabó el bloqueo. Y tú le demuestras a terceros, a los países, a los terceros, aquí están mis reservas de Bitcoin y yo te pago. A propósito de que volvemos al inicio del programa, de la desdolarización, una desdolarización nunca pensada en la década de los 90. Se quería caminar en un camino hacia la desdolarización, pero no se encontraba el camino, o sea, la gente estaba perdida. Se sabía que el dólar llevaba un control supremo de la finanza del mundo, y bueno, tanto el mundo avanzó y los pensadores, porque yo siempre he dicho que el mundo avanza sobre los hombros de sus científicos, sus ingenieros y sus pensadores, y los poetas, no podemos dejar los poetas por fuera. Sobre esos hombros camina la humanidad. En el 2009, 12, 15 años después de los foros internacionales donde se proponía la desdolarización, nace Bitcoin. Exacto. Y Bitcoin es tal vez hasta ahorita el acercamiento más alto que tenemos a la desdolarización, junto con el BRICS, que creo que el BRICS lo dejamos para el otro programa, ¿no? Sí. Pero no te extraña que el BRICS abrace, aunque suena así, claro, abrace a las criptomonedas, porque es que al final van a tener que hacer algo así, Ana. Sí. Porque o sea, es verdad, tú puedes crear una moneda única dentro del grupo y tal, que es como, ¿qué vas a hacer? Una imitación, un clon de lo que fue el euro, por ejemplo. En cambio, si tú tienes una cámara de compensación con criptos, es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo, no tienes que crear un nuevo sistema SWIFT, no tienes que crear nada. O sea, ya todos estamos conectados al Bitcoin. Todos, donde
Y no sabemos que y pues, y si de paso le queremos tapar los ojos a los gringos para que no sepan cuáles son nuestros movimientos, porque efectivamente el Bitcoin sí se le puede ver los movimientos. Bueno, nos vamos a una criptomoneda fungible, que por cierto, eso se lo propusimos nosotros aquí, bueno, mi persona, se lo propusimos una vez, por cierto, al amigo que viene para acá, alguna vez le propusimos una forma, hace como 3, 4 años, como Venezuela podía vender sus commodities en criptos fungibles, no Bitcoin, fungibles, que eran totalmente irrastreables por el gobierno norteamericano, y de esta manera, bueno, dar al traste con ese bloqueo, ¿verdad? Lamentablemente, bueno, es difícil a veces llegar a ese tipo de funcionarios de alto nivel, y que pero esa idea no es solamente... te escuchen y uno pueda explicarle la propuesta de tal manera que se puedan abrazar, que puedan esto... Exacto, que ellos la manejen y que la puedan aplicar. Porque, que por cierto, no tenía que venir de una persona que no sea parte de su entorno, porque podía venir hasta de lo mismo, porque si tú tienes una zona CRI y tienes unos expertos en el área cripto en el Estado, te lo debieron haber dicho ellos también. Pero ahí tú te das cuenta que ellos en ningún momento estaban interesados de promover el desarrollo de la criptoeconomía en Venezuela. Me refiero a la anterior administración de la zona CRI. Porque si ellos hubiesen sido criptoentusiastas de verdad, por eso yo siempre se lo reclamo y lo digo en los foros donde nosotros estamos, ellos nos engañaron por eso, porque ellos se supone que eran criptoentusiastas, ellos tenían que fomentar el uso de las criptos y se comportaron tal cual Gary Gensler allá en Estados Unidos en la SEC, en la infame SEC, que está tratando de sabotear a la criptoeconomía. Eso es la verdad. Ellos lo que hicieron fue sabotear y Gary Gensler está tratando de sabotear. ¿Con qué objeto allá? Bueno, con el objeto de que mantener los poderes del establishment ahí, tener su control todavía. ¿Con qué objeto lo hizo este pájaro de acá? Mira, no sé si fue nada más por meramente porque es un ladrón, o porque simplemente, o también estaba haciéndole la tarea a alguien, o sea, no sé. Pero el punto es que no nos corresponde a nosotros, pues, es una investigación de fiscalía. El punto es que sabotearon. No solamente robaron al país, sabotearon el desarrollo de la criptoeconomía. Que eso nos dolía en el alma. Claro, las dos cosas duelen, por supuesto. Sí, pero eso nos dolía. Cada vez que nosotros veíamos todo lo que pasaba y nosotros decíamos, Dios mío, qué desperdicio con el petro. Exacto. Entonces, bueno, Ana, yo creo que ya hemos cubierto por el día de hoy nuestra jornada. Carlos, nos vamos a despedir entonces. No sé si quieres unas palabritas al final. Bueno, quiero darle las gracias como siempre a esta parroquia maravillosa San Agustín y a Radio Cultural Alameda 100.3. Es la casa de Hablando de Criptos y algo más. Ok, bueno, será entonces hasta la próxima semana. Chao a los amigos de YouTube, chao a los amigos de Twitter.